Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Samba TV. En esta oportunidad hablaremos de los cráteres de meteoritos encontrados en cercanías de la ciudad de Río Cuarto y para ello dialogamos con el físico Francisco García. Y seguimos compartiendo la nota realizada al físico Matías Scolari sobre el desastre nuclear de Chernobyl. De esta manera comenzamos con el siguiente programa. Bueno, una pregunta que mucho me hacen y una pregunta muy común es si puede explotar la central nuclear Embalse. La respuesta es no. Muchas veces uno ve fotos de Hiroshima, de Nagasaki, que fueron las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial, ve ese hongo y se pregunta si una central nuclear, en caso de un accidente, tendría esa forma. Y la verdad, una central nuclear está muy lejos de una bomba. Está muy bien. El funcionamiento que tiene es diferente. El uranio, que es el combustible que utiliza la central nuclear, es un uranio de uso para centrales nucleares, enriquecido o uranio natural, como en el caso de nuestro país, muy distinto a lo que es el uranio enriquecido para grado militar, como es el que se usa en las bombas, ¿está bien? Entonces, ante esa pregunta, la respuesta es no. De todos modos, existen diversos sistemas de seguridad redundantes que impedirían incluso una falla en nuestras centrales nucleares. La segunda pregunta, que también he escuchado mucho y también se ven muchas publicaciones al respecto, es si se pueden encontrar peces de 3 ojos como en Los Simpsons, pero en el lago de Embalse. Y ahí nuevamente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay muchas barreras de seguridad que impiden que la radiación del reactor llegue al agua, ¿está bien? Hay muchas barreras que impiden la contaminación. Nosotros tenemos un primer lazo, un primer ciclo, que es el agua que pasa por el combustible, que está en contacto con el combustible, que es agua pesada. Tenemos un segundo lazo o una segunda barrera, que es el segundo ciclo de agua, que extrae el calor de este primer ciclo, calienta agua, genera vapor y lo pasa por una turbina, que esta turbina es la que genera después con un generador energía eléctrica. Y este vapor, ¿cómo lo enfriamos? Con un condensador, y ahí recién tenemos la tercera etapa, que sí está en contacto con el lago. En el caso, por ejemplo, de Embalse, se utiliza en este tercer lazo agua del lago, ¿está bien? Y después se devuelve nuevamente. Pero con todas las barreras que estoy mencionando, la contaminación de este primer ciclo no puede llegar de ninguna manera al lago, ¿está bien? Si uno visita Embalse o se dirige a las proximidades, va a haber un canal de agua que serpentea antes de llegar nuevamente, y esto se hace como el agua que sale de este tercer ciclo sale con una temperatura superior a la que ingresó, lo que intentamos es enfriarla. Entonces tenemos un camino donde el agua va serpenteando y va bajando la temperatura para reducir lo más que se pueda el impacto que tiene después en el lago, ¿está bien? En el lago de Embalse particularmente, la temperatura no sube más de 2 grados, ¿está bien? Entonces el impacto es mínimo. Y se tiene mucho cuidado con eso porque una variación en la temperatura en el lago puede generar que se produzcan otros microorganismos, que crezcan las algas, la mortandad de peces. Entonces eso está muy cuidado para que el impacto no sea negativo, ¿está bien? ¿Cuáles son las ventajas de tener energía nuclear? Y particularmente acá en Argentina, bueno, las ventajas son muchas. Tenemos 3 centrales nucleares, las cuales generan muchísima energía eléctrica, ¿está bien? Está entre el 4 y el 5% de la matriz energética total de nuestro país, que no es poco, ¿está bien? Y la ventaja que tienen las centrales nucleares es que pueden generar muchísima energía eléctrica sin emitir gases de efecto invernadero, como son las centrales que generan energía con gas, con diésels, con fuel oil, ¿está bien? Evitamos esa contaminación y en un espacio relativamente reducido, ¿está bien?
A su vez, otra ventaja que tiene es que el costo de funcionamiento es bajo, ¿está bien? Y como para agregar a lo que es la industria nuclear y verlo un poco haciendo el enfoque en nuestro país, es una energía que genera mucho trabajo, que genera muchos avances tecnológicos, mucha investigación. Argentina, ¿cuál es la virtud que tiene en todo esto? Tiene los desarrollos, ¿está bien? Puede fabricar sus propios combustibles nucleares, entonces no dependemos de afuera para generar nuestra energía para proveer electricidad a nuestras industrias. En el sur tenemos una planta de agua pesada que produce el agua pesada para nuestras centrales nucleares. Y sabemos cómo, tenemos también tecnología si quisiéramos reprocesar los residuos de nuestras centrales nucleares. Entonces creo que hay muchísimas ventajas en sostener y seguir apostando a la energía nuclear en nuestro país. Como para mencionar puntualmente, la central nuclear Embalse, además de producir energía eléctrica, tiene la virtud de producir cobalto 60 que después se utiliza para tratamientos médicos. Entonces esa también es otra ventaja que tiene la energía nuclear, particularmente en Embalse. En materia de energía nuclear, nuestro país tiene muchísimo para aportar, es de los pocos países en el mundo con capacidad de desarrollar reactores nucleares y bueno, si uno se pone a ver en las noticias, tenemos empresas como INVAP que hace desarrollos nucleares de investigación y además los vende al extranjero, compitiendo con potencias como Francia, como en su momento Canadá, como Corea del Sur. Argentina, de la mano de INVAP, ha vendido reactores a algunos países de África, ha vendido en Egipto, en Argelia, ha ganado una licitación en Australia y la instalación del reactor nuclear de investigación que se vendió a Australia fue exitosa, está bien. Y algo no menor y que no sale tanto en los medios es que también ganó una licitación en Holanda, le ganó una licitación nada más y nada menos que a Francia, que es una potencia en esta temática. Entonces próximamente Argentina va a estar construyendo un reactor nuclear de investigación en Holanda. Entonces, por todo esto que se menciona, ya yendo más allá de lo que es la energía eléctrica y más allá de si es costoso o no generar energía eléctrica con energía nuclear, hay mucho por aportar de nuestro país y creo que tenemos que seguir en ese camino. ¿Cuál es el balance que hago de la serie Chernobyl? La vi completa, es muy interesante, es una serie atrapante, como toda serie de HBO. En lo técnico es bastante fiel a lo que fue el accidente, por supuesto agrandando algunos eventos, magnificando un poco lo que fue la situación, pero desde lo técnico es bastante fiel. Sí hay críticas respecto a las cuestiones políticas, a todo lo que rodea el accidente. Cuestiones del manejo de la Unión Soviética, de cómo se manejaban las comunicaciones, ¿está bien? No hay que despegar que esto es una serie armada por HBO contando la historia de la Unión Soviética y es como la historia de River contada por un hincha de Boca, ¿está bien? Tiene sus matices y va a tener cierta subjetividad. Ahora, desde el punto de vista técnico, es muy interesante, los síntomas que se ven a lo largo de la serie son muy fieles a lo que es la realidad e inclusive los relatos que hace Legasov a lo largo de la serie son muy fieles y te permiten entender muy bien cómo funciona la energía nuclear. Entonces, es una serie recomendable para ver, seguirla, entender qué es lo que pasó, entender la energía nuclear, pero la parte más política, mirarla con un poco más de detenimiento y entendiendo que hay ciertas subjetividades en torno a eso. Pero súper recomendable para verla. Medifam. El doctor Adrián Biasi abre su nuevo consultorio. Medicina General. Lo encontrarás en General Paz 71. Por consultas, comunicate al 496-242 y al celular con WhatsApp 358 51 33 823.